Óscar Arenas, hace poco vi que murió el despojo humano de Serrano Limón. ¿Podrías contar algunas de tus anécdotas con Provida? Yo a Provida la critiqué muchísimo, pero mi única anécdota con Serrano Limón se dio un día que yo iba mucho al programa de Nino Canún porque para hablar de ovnis o de las predicciones todos los años, ¿no? Entonces, un día me llaman de la oficina de Nino. No, me llamó Nino. Oye, vienes a defender a Madonna. Y yo, ¿por qué voy a defender a Madonna si no me gusta su música? Es que Serrano, Limón y Provida tienen una campaña para prohibir que venga Madonna a México. El primer concierto de Madonna en México. Y a qué hora me presento, ¿dónde? Que ahí estoy. Ahí fui a dar. Y fui estaba Cristal, la cantante esta cantante ciega, que no recuerdo, no sé qué pasó con ella después. Una cantante chica que tocaba el piano y cantaba, era ciega. Estaba el club de fans de Madonna, que eran algunos eran muy frikis, pero ¿qué hacemos? ¿Qué querías que fueran de traje todos? De traje fui yo. Y estaban Serrano Limón y unas señoras que parecían de López, parecían monjas disfrazadas de civiles, más que nada. Y un padrecito agustino, me acuerdo. Entonces, bueno, pues empezamos a discutir y en un momento dado, en el primer corte, yo me acerqué al padre Agustín y le digo, oiga, pero esto de ir o no ir al concierto, ¿no sería una de las cuestiones que son de la conciencia del propio fiel según el Concilio Vaticano II? Y me miró y me dijo, bueno, sí. Digo, no, es que lo que están diciendo es lo contrario, que la iglesia dice que no vayan a ver el concierto de Madonna y esto no queda a la conciencia del, de cada uno de los fieles. Dijo, no, sí, sí. Digo, pues dígalo, padre. Y cuando regresaron, lo dijo el padre, y pues Serrano Limón empezó a echar humo y a mirarme con ese odio que me dedicó el resto de su vida. Y entonces en un momento dado le pregunté yo a qué le tenían miedo. Y se puso como energúmeno. Y entonces una de las monjas estas que traía, yo creo que eran monjas, no lo puedo asegurar, se lanzó diciendo que, como dijo el dueño de esta empresa, Emilio Azcárraga, el padre del actual dueño de Televisa, este es un país jodido de gente muy jodida a la que nosotros le damos una televisión jodida. Cosas que había dicho efectivamente Emilio Azcárraga un día nunca daba declaraciones. Y un día lo pescaron y venía al parecer, con un par de botellas de champán de más y empezó a decir cosas que nosotros, yo le vendo a la gente jodida esperanzas, yo no compro nada. Un patán como era, pues. Pero pero no lo podías decir. Si yo perdí mi colaboración en Diario de México cuando hablé de aquellas declaraciones de Emilio Azcárraga, yo era editorialista en Diario de México durante años, y el día que hablé de lo de las cargas, terminaron, no lo quisieron publicar, yo no quise seguir. Entonces, bueno, el escándalo fue mayúsculo y quedaron en ridículo. Por supuesto, Madonna se presentó. Y me acuerdo que en la noche se fueron todos y me dijo, Nino, quédate, te llevo a tu casa. Bueno, vale. Y dice, voy a hacer un cassette para ir corriendo en la mañana con don Emilio cuando se levante antes que le cuenten esto, porque si no me echa. No, pues, ¿cómo? Porque dice, pues es que, ¿cómo? Es que, ¿por qué me hacen esto si yo soy el único que les da espacio? Dice yo, Nino, pues es que, ¿por qué les das espacio, no? La verdad. No, pero es que hacen buena televisión. Y ya, pero mira, no sé cómo te pusieron ahora. No, si son unos tarados. Estaba furioso Nino Canón, me caía bien. Pero esa es mi gran anécdota. En lo sucesivo sí llegó a pasar, me lo contó Nino, que cuando invitaban a Serrano Limón preguntaba si iba a ir yo, porque si iba a ir yo él no iba a ir, nunca volví a cruzarme con él. Esa es mi mínima anécdota con defendiendo yo a Madonna, es que hazme el favor.